Bien, amigos de la vida, seguimos con la represión del libro Malestar en la Cultura de Sigmund Freud. Fascinante y muy verdaderamente interesante. Habíamos terminado en que, en cambio, el factor cuantitativo es decisivo para la aparición del conflicto. Ahora bien, en cuanto a la representación repulsiva, en el fondo traspasa cierto grado de energía, surge el conflicto. Y la entrada en actividad de dicha representación trae consigo la represión. Así pues, el incremento de la carga de energía produce en todo lo que a la represión se refiere los mismos efectos que la aproximación a lo inconsciente. Paralelamente, la disminución de dicha carga equivale al alejamiento de lo inconsciente o a la deformación. Es perfectamente comprensible que las tendencias represoras encuentren en la atenuación de lo desagradable un sustitutivo de su represión. Hasta aquí hemos tratado de la represión de una representación del instinto, entendiendo como tal una idea o grupo de ideas a las que el instinto confiere cierto montante de energía, libido, interés. La observación clínica nos fuerza a descomponer lo que hasta ahora hemos concebido unitariamente, pues nos muestra que a más de la idea hay otro elemento, diferente de ella en absoluto, que también representa al instinto y sucumbe a la represión. A este otro elemento de la representación psíquica le damos el nombre de montante de afecto y corresponde al instinto en tanto en cuanto se ha separado de la idea y encuentra una expresión adecuada a su cantidad en procesos que se hacen perceptibles a la sensación a título de afectos. De aquí en adelante, cuando describamos un caso de represión, tendremos que perseguir por separado lo que la represión ha hecho de la idea y lo que ha sido de la energía instintiva a ella ligada. Pero antes quisiéramos decir algo en general sobre ambos destinos, labor que se nos hace posible en cuanto conseguimos orientarnos un poco. El destino general de la idea que representa el instinto no puede ser sino el de desaparecer de la conciencia. Si era consciente, o verse negado el acceso a ella si estaba en vías de llegar a serlo. La diferencia entre ambos casos carece de toda importancia. Es en efecto lo mismo que expulsemos de nuestro despacho o de nuestra antesala a un visitante indeseado, o que no le dejemos traspasar el umbral de nuestra casa. El destino del factor cuantitativo de la representación del instinto puede ser triplemente vario. El instinto puede quedar totalmente reprimido y no dejar vestigio alguno observable. Puede aparecer bajo la forma de un afecto cualquiera y puede ser transformado en angustia. Estas dos últimas posibilidades nos fuerzan a considerar la transmutación de las energías psíquicas de los instintos en afectos y especialmente en angustia como un nuevo destino de los instintos. Recordamos que el motivo de la intención de la represión era evitar el displacer. De ella se deduce que el destino del montante de afecto de la representación es mucho más importante que el de la idea, circunstancia decisiva para nuestra concepción del proceso represivo. Cuando una represión no consigue evitar el nacimiento de sensaciones de displacer o de angustia, podemos decir que ha fracasado, aunque haya alcanzado su fin en lo que respecta a la idea. Naturalmente, la represión fracasada ha de interesarnos más que la conseguida,
la cual escapa casi siempre a nuestro estudio. Intentaremos ahora penetrar en el conocimiento del mecanismo, del proceso de la represión y sobre todo averiguar si es único o múltiple y si cada una de las psiconeurosis no se haya quizá caracterizada por un peculiar mecanismo de represión. Pero ya al principio de esta investigación tropezamos con espinosas complicaciones. El único medio de que disponemos para llegar al conocimiento del mecanismo de la represión es deducirlo de los resultados de la misma. Si limitamos la investigación a los resultados observables en la parte ideológica de la representación, descubrimos que la represión crea regularmente un producto sustitutivo. Habremos pues preguntarnos cuál es el mecanismo de esta formación de sustitutivos y si no deberemos distinguir también aquí diversos mecanismos. Sabemos ya que la represión deja síntomas detrás de sí. Se nos plantea pues el problema de si podemos hacer coincidir la formación de sustitutivos con la de síntomas y en caso afirmativo el mecanismo de esta última con el de la represión. Hasta ahora todo nos lleva a suponer que ambos mecanismos difieren considerablemente y que no es la represión misma la que crea formaciones sustitutivas y síntomas. Estos últimos deberían su origen como signos de un retorno de lo reprimido a procesos totalmente distintos. Parece también conveniente someter a investigación los mecanismos de la formación de sustitutivos y de síntomas antes que los de la represión. Es evidente que la especulación no tiene aquí ya aplicación ninguna y debe ser sustituida por el cuidadoso análisis de los resultados de la represión observables en las diversas neurosis. Sin embargo, me parece prudente aplazar también esta labor hasta habernos formado una idea satisfactoria de la relación de lo consciente con lo inconsciente. Ahora bien, para no abandonar la discusión que antecede sin concretarla, en deducción alguna haremos contar, número 1, que el mecanismo de la represión no coincide en efecto con los mecanismos de la formación de sustitutivos. Número 2, que existen muy diversos mecanismos de formación de sustitutivos. Y número 3, que los mecanismos de la represión poseen por lo menos un carácter común, que es la sustracción de la carga de energía o libido cuando se trata de instintos sexuales. Limitándonos a las 3 psiconeurosis más conocidas, mostraremos en unos cuantos ejemplos cómo los conceptos por nosotros introducidos encuentran su aplicación al estudio de la represión, comenzando por la histeria de angustia. Elegiremos un ejemplo excelentemente analizado de zoofobia. El sentimiento instintivo que en este caso sucumbió a la represión fue una actitud libidinosa del sujeto con respecto a su padre, acompañada de miedo al mismo. Después de la represión, desapareció este sentimiento de la conciencia y el padre cesó de hallarse integrado en ella como objeto de la libido. En calidad de sustitutivo, surgió en su lugar un animal más o menos apropiado para constituirse en objeto de angustia. El producto sustitutivo de la parte ideológica se constituyó por desplazamiento a lo largo de un conjunto determinado en cierta forma, y la parte cuantitativa no desapareció, sino que se transformó en angustia, resultando de todo esto un miedo al lobo como sustitución
de la aspiración erótica relativa al padre. Naturalmente, las categorías aquí utilizadas no bastan para aclarar ningún caso de neurosis, por sencillo que sea, pues siempre han de tenerse en cuenta otros distintos puntos de vista. Una represión como la que tuvo efecto en este caso de zoofobia ha de considerarse totalmente fracasada. Su obra parece limitada al alejamiento y sustitución de la representación, faltando todo ahorro de displacer. Por esta causa, la labor de la neurosis no quedó interrumpida, sino que continuó en un segundo tiempo hasta alcanzar su fin más próximo e importante, culminando en la formación de una tentativa de fuga en la fobia propiamente dicha y en una serie de precauciones destinadas a excluir el desarrollo de angustia. Una investigación especial nos descubrirá luego por qué mecanismo alcanza la fobia su fin. El cuadro de la verdadera histeria de conversión nos impone otra concepción distinta del proceso represivo. Su carácter más saliente es, en este caso, la posibilidad de hacer desaparecer por completo el montante de afecto. El enfermo observa entonces, con respecto a sus síntomas, aquella conducta que Charcot ha denominado la vraie indifférence des hystériques. Otras veces no alcanza esta represión tan completo éxito, pues se enlazan al síntoma sensaciones penosas o resulta imposible evitar cierto desarrollo de angustia, el cual activa por su parte el mecanismo de la formación de la fobia. El contenido ideológico de la representación del instinto es sustraído por completo a la conciencia y como formación sustitutiva y al mismo tiempo como síntoma hallamos una inervación de extraordinaria energía somática en los casos típicos, inervación de naturaleza sensorial unas veces y motoras otras, que aparece como excitación o como inhibición. Un detenido examen nos demuestra que esta inervación tiene efecto en una parte de la misma representación reprimida del instinto, la cual ha atraído así, como por una condensación, toda la carga. Estas observaciones no entrañan, claro está, todo el mecanismo de una histeria de conversión. Principalmente habremos de tener, además, en cuenta el factor de la regresión, del cual trataremos en otro lugar. La represión que tiene efecto en la histeria puede considerarse por completo fracasada si nos atenemos exclusivamente a la circunstancia de que sólo es alcanzada por medio de amplias formaciones de sustitutivos. Pero en cambio, su verdadera labor, o sea, la supresión del montante de afecto, queda casi siempre perfectamente conseguida. El proceso represivo de la histeria de conversión termina con la formación de síntomas y no necesita continuar en un segundo tiempo, o en realidad ilimitadamente como en la histeria de angustia. Otro aspecto completamente distinto presenta la represión en las neurosis obsesivas, tercera de las afecciones que aquí comparamos. En esta psiconeurosis no sabemos al principio si la representación que sucumbe a la represión es una tendencia libidinosa o una tendencia hostil. Tal inseguridad proviene de que la neurosis obsesiva tiene como premisa una regresión que sustituye la tendencia erótica por una tendencia sádica. Este impulso hostil contra una persona amada es lo que sucumbe a la represión, cuyos efectos varían mucho de su primera fase a su desarrollo ulterior. Al principio logra la represión un éxito completo. El contenido ideológico es rechazado
y el afecto obligado a desaparecer. Como producto sustitutivo surge una modificación del yo, consistente en el incremento de la conciencia moral, modificación que no podemos considerar como un síntoma. La formación de sustitutivos y la de síntomas se muestran aquí separadas y se nos revela una parte del mecanismo de la represión. Esta ha realizado, como siempre, una sustracción del libido, pero se ha servido para este fin de la formación de reacciones por medio de la intensificación de una antítesis. La formación de sustitutivos tiene pues aquí el mismo mecanismo que la represión y coincide en el fondo con ella, pero se separa cronológicamente, como es comprensible, de la formación de síntomas. Es muy probable que la relación de ambivalencia en la que está incluido el impulso sádico que ha de ser reprimido sea la que haga posible todo el proceso. Pero esta represión, conseguida al principio, no logra mantenerse y en su curso ulterior va aproximándose cada vez más al fracaso. La ambivalencia, que hubo de facilitar la represión por medio de la formación de reacciones, facilita también luego el retorno de lo reprimido. El afecto desaparecido retorna transformado en angustia social, escrúpulos y reproches sin fin, y la representación rechazada es sustituida por el producto de un desplazamiento que recae con frecuencia sobre elementos nimios e indiferentes. La mayor parte de las veces no se descubre tendencia alguna a la reconstitución exacta de la representación reprimida. El fracaso de la represión del factor cuantitativo afectivo hace entrar en actividad aquel mecanismo de la fuga por medio de precauciones y prohibiciones que ya descubrimos en la formación de la fobia histérica. Pero la representación continúa viéndose negado el acceso a la conciencia, pues de este modo se consigue evitar la acción paralizando el impulso. Por tanto, la labor de la represión en la neurosis obsesiva termina en una vana e inacabable lucha. De la serie de comparaciones que antecede, extraemos la convicción de que para llegar al conocimiento de los procesos relacionados con la represión y la formación de síntomas neuróticos son precisas más amplias investigaciones. La extraordinaria trabazón de los múltiples factores a los que ha de atenderse impone a nuestra exposición determinada pauta. Habremos pues de hacer resaltar sucesivamente los diversos puntos de vista y perseguirlos por separado a través de todo el material mientras su aplicación sea fructuosa. Cada una de estas etapas de nuestra labor resultará incompleta, aisladamente considerada, y presentará algunos lugares oscuros correspondientes a sus puntos de contacto con las cuestiones aún inexploradas. Pero hemos de esperar que la síntesis final de todas ellas arroje clara luz sobre los complicados problemas investigados. Hasta aquí, amigos de la vida, con la represión sobre el libro El malestar de la cultura de Sigmund Freud. Espero que hayan disfrutado. Den likes, amigos de la vida, suscríbanse para poder llevar el canal a donde todos necesitamos llevarlo, a una verdadera interacción en pos de una salud mental verdaderamente seria y eficiente.